Dios les bendiga, hermanos. Creo que es una oportunidad maravillosa para estar meditando sobre la palabra de Dios. Esta mañana quisiera que pudiéramos estar pensando en las llaves del reino. Las llaves del reino. Y vamos a empezar justamente leyendo Isaías capítulo 22. Isaías capítulo 22, porque allí, en este pasaje, se da una situación, nos cuenta la palabra de Dios, de un problema, como surgen siempre dentro del pueblo de Dios problemas, y vemos que hay servidores que no son dignos de serlo. No estoy hablando de algunos que pueden tener algún tipo de problemas, pero hay algunos que tienen una forma, diríamos, pecaminosa de seguir adelante, y también con las cosas del Señor. Y este es el caso de Sebna. Ustedes no sé si lo conocen, era un hermano, no sé si era un hermano, pero hay una frase que por su seguramente glotonería y su forma de proponerse a los placeres de esta vida, dice una frase que va a permanecer en los siglos, y es esta frase: comamos y bebamos porque mañana moriremos. Tenía una responsabilidad muy grande, era el prefecto justamente de la ciudad de Jerusalén, pero era muy carnal. Esto lo vemos en el versículo 13 del capítulo 22. Y en el versículo 15 dice: Jehová de los ejércitos dice así: ve y entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y diles, ¿qué tienes tú aquí, o quién tienes aquí, que labraste aquí sepulcro para ti, como que en el lugar alto labra su sepultura, y el que esculpe para sí morada en una peña? Y así Dios le habla duramente, diciendo que su pecado iba a ser juzgado. Y después, en el versículo 20, empieza a hablar de otro personaje, que es Eliakim, y dice: y en aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías, y lo vestiré de sus vestiduras, y lo ceñiré de su talabarte, y entregaré en sus manos su potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Fíjense, este hombre que va a reemplazar a este mayordomo, a este prefecto, dice que va a ser como un padre, y dice: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Fíjense la autoridad que le da a este hombre. Este hombre es Eliakim, y este hombre también puede ser Hilcías. Si uno lee Primera Crónicas 6:13, a lo mejor tenía estos dos nombres, porque a veces ocurría que podían llamarse con el nombre y con el sobrenombre. Hilcías, hijo de Azarías, dice Primera Crónicas 6:13, refiriéndose a este mismo Eliakim. Y dice el 23: y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán en él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos. Fíjese, este hombre sería sostenido por Dios de tal manera que iba a traer honra a la casa
a la casa de su padre con relación a la familia, pero también a la casa del Señor. Qué hermosos son los siervos que traen honra a la casa del Padre. Amén. Qué precioso es haber conocido siervos y siervas del Señor fieles. Y dice que esa honra será colgada también no solo para su padre, sino para sus hijos y para sus nietos, para las generaciones que eran en su pasado, pero también las generaciones que vendrían en futuro de sus hijos y sus nietos. Ahora, yo quería justamente centrarme en este tema, que la autoridad que recibe este Eliakim es el de las llaves. Dice, pondré las llaves de la casa de David sobre su hombro. Y las llaves no eran pequeñas, no eran las llaves que tenemos a veces nosotros para nuestras casas o para nuestros automóviles. Eran unas llaves grandes como este micrófono más o menos. Entonces, cuando se tenían que abrir las distintas dependencias de la casa de Dios, de los palacios, estos andaban con las llaves en el hombro. Por eso dice, pondré sobre tus hombros, pondré sobre tu responsabilidad las llaves de la casa de David, y tú tendrás autoridad para abrir, dice, y nadie cerrará, y cerrar, y nadie abrirá. A esto me quería referir porque este pasaje después es utilizado más adelante para dar autoridad a otros. Por ejemplo, cuando se está hablando en el capítulo 16 de Mateo, en el famoso capítulo donde Jesús está hablando con sus discípulos y les pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces ellos dicen Jeremías, Elías, los profetas. ¿Y vosotros quién decís que yo soy? Y entonces se alza Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres piedra, que tú eres Petros, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, sobre esta piedra firme de esta confesión, bueno, no vamos a entrar con lo que dice la Iglesia Católica, ahora renunció el Papa y este pasaje va a ser mencionado heréticamente, lo vamos a sentir mucho, pero no quiero explicar esto porque yo sé que ustedes lo saben. Sobre esta roca que no es Pedro, que no son los sucesores de Pedro, que es la confesión que Pedro hace, tú eres el Cristo del Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y te daré las llaves del reino de los cielos. Aquí habla otra vez de llaves. Esta mañana vamos a pensar en las llaves. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué tremenda autoridad, qué tremendo poder que Jesús está confiriendo ahora a Pedro. Y entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Ahora, fíjense, queremos en esta mañana ser curiosos y preguntarnos ¿a qué se refería esto? ¿A qué se refería de esto de abrir con las llaves? Diríamos, atar en la tierra y desatar. ¿Qué estaba hablando? Y entonces nosotros necesariamente tenemos que ir al libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos vemos que esta palabra se cumple de una manera extraordinaria en Pedro.
Fíjense que justamente no son otros apóstoles, como podría ser el caso de Juan, por ejemplo, que podría haber sido preponderante en los primeros momentos de la iglesia, sino que es justamente el apóstol Pedro. Y vemos que justamente allí Pedro recibe la unción de tener esta autoridad de abrir con las llaves el reino. Ahora vemos allí que entonces en el capítulo 2, versículo 14 de Hechos, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorios y oíd estas palabras, y les predica el Evangelio en una forma extraordinaria. Es lo que vemos en el capítulo 2, lleva adelante un discurso espectacular, y llegamos al versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra, la palabra de Pedro, con la autoridad de las llaves para abrir el reino a toda esa multitud que estaba allí escuchando lo que lo que tenía que decir Pedro después de ese estruendo extraordinario que pasó en el aposento alto, dice que fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Fíjense, qué extraordinario. Esta gente se convirtió. No vamos a estar enseñando conversión en esta mañana, pero queremos decir que los que tienen la llave del reino reciben la señal de gente que se convierte, se bautiza, continúa con la doctrina, continúa en la comunión unos con otros, continúa partiendo el pan y continúa con la oración. Qué extraordinario. Ahora, cuando vamos al capítulo 8 del libro de los Hechos, vemos allí otra cosa que nos llama la atención. En el versículo 14 y 15 del capítulo 8 dice: entonces los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora fíjense, estaba la predicación en Samaria de Felipe, y allí entonces no se sabía bien. A veces hay algunos que predican y hay que ir a ver qué pasa, qué están predicando, qué están entendiendo la gente, qué están recibiendo. Pero dice que estos de Samaria habían recibido la palabra de Dios y vienen a ser confirmados por Pedro y por Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, y entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Acá estamos viendo ahora las llaves que se abren, porque tenemos que acordarnos de Hechos 1:8, recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria, y acá estamos en Samaria, y ahora hasta lo último de la tierra. Así que viene Pedro con las llaves y abre, y el Espíritu Santo se derrama sobre los que se habían convertido en Samaria. Qué maravilloso. Las llaves. Qué importantes son las llaves. Ahora, dice también en el capítulo 10, una cosa extraordinaria, porque es Él el que abre el reino de los cielos a los gentiles. Allí nos cuenta el caso de un italiano. Aquí tenemos una familia italiana, ¿no? ¿Andan por ahí?
una familia italiana. Los primeros gentiles que se convierten son italianos, es una familia italiana. Es la familia del centurión llamado Cornelio, de la compañía llamada italiana. Y ustedes saben que Dios tiene que operar en la vida de Pedro porque no estaba convencido de visitar esta casa y hablarle a los gentiles que no eran judíos. Era un paso tan grande que tenía que dar, pero sin embargo dice en el versículo 34 una cosa interesante. Entonces Pedro, abriendo su boca, allí que estaban reunidos en la casa de Cornelio, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, no hace separación entre judíos y gentiles, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y empezó a hablar de Jesús y dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, etcétera, etcétera. Y dice justamente en el capítulo que estamos leyendo 10, el versículo 47, entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Porque él, mientras hablaba, dice el 44, mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban escuchando el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaran el don del Espíritu Santo. Ahora no vamos a estar hablando del derramamiento del Espíritu Santo específicamente esta mañana, pero queremos concentrarnos en esto de las llaves. Pedro es usado con las llaves para abrir las puertas del Evangelio a los judíos en Jerusalén. Pedro es usado para abrir las puertas del reino con las llaves que el Señor le había dado en Samaria, y también en la casa de Cornelio para todos los gentiles. Este es un momento histórico que tiene que ver también con nosotros, porque llega el Evangelio también a nosotros, que no somos judíos, a través de las llaves que Pedro utilizó en esa ocasión. Yo quisiera detenerme un momento para seguir esta meditación leyendo un versículo muy curioso que el Señor utiliza en el capítulo 11 de Lucas, en el versículo 52, cuando está hablando justamente con los intérpretes de la ley. Y les dice, fíjense, está hablando de hermenéutica, está hablando de hacer exégesis de la palabra de Dios. Nosotros no estamos llamados a creer cualquier cosa. Nosotros estamos llamados a investigar la Escritura y ver el sentido que el Espíritu Santo ha dado a la inspiración de las Escrituras. Por eso es importante justamente interpretar bien. Y justamente les decía a los intérpretes de la Escritura en aquel tiempo, que estaban haciendo interpretaciones tan erradas, que no reconocían al Hijo propio de Dios que estaba allí con ellos. Y Él les dice: ¡ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia! Vosotros mismos no entráis, y a los que entran, o a los que quieren entrar, dice otra versión, se lo impedís. Qué interesante es esto. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y provocarle a que
no hablase de estas cosas, acechándole y procurándole cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Fíjense, qué dura es la palabra de Jesús. Claro que terminó en la cruz. Claro que terminó en la cruz, porque les acusaba tan directamente. Pero le dice una cosa interesante en relación al tema nuestro, que es el de las llaves. Dice que la interpretación equivocada de las Sagradas Escrituras lleva a cerrar las puertas de la ciencia y del conocimiento de Dios a los hombres y mujeres de buena voluntad que buscan al Señor. Qué interesante es esto. Es decir, que es importante meditar sobre esto de las llaves. Es importante entender qué quiere decir esto. Y vemos que esta es una autoridad que no recibe solamente Pedro, porque nosotros podríamos decir, y bueno, ¿esto qué tiene que ver con nosotros si nosotros no somos el apóstol Pedro? El Señor se la dio a Pedro y él tiene la responsabilidad de las llaves. Hay algunos que dicen que Pedro tiene la responsabilidad de las llaves en el cielo, ¿no? Y cada uno que va al cielo tiene que pasar por Pedro, y hay muchos cuentos que se cuentan, ¿no?, que Pedro tiene las llaves. Esto es toda fábula, la Biblia no dice absolutamente nada de eso y no tiene nada que ver con que Pedro está a las puertas del cielo esperándote cuando tú vayas a la presencia del Señor para abrirte o para cerrarte. No tiene nada que ver esto. Esto es un invento de la teología popular. Pero vamos a seguir hablando de las llaves, y justamente en el capítulo 18 vemos que Jesús mismo continúa el discurso con relación a la autoridad, y dice que esta autoridad la tiene la Iglesia, es decir, que no la tiene ningún otro apóstol. El apóstol Pedro ha tenido esa forma de abrir el reino en su generación, pero después dice, por ejemplo, el 18-17, si no lo oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Dice, está hablando de los hermanos que tienen conflicto uno por otros, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Fíjense, la iglesia. No está hablando de una persona específicamente, está hablando de la congregación, de la asamblea que se reúne en el nombre de Jesús para juzgar a hermanos que tienen conflictos entre sí. Y después dice el 18, atención, dice el 18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, aquí vamos a estar viendo un poquito qué quiere decir esto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Es la misma expresión que le dice a Pedro. Son las mismas llaves que le da a Pedro. Dice, y todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Fíjense, ahora es igual. La misma autoridad de llaves la tiene ahora no Pedro, sino la iglesia. Ahora quiere decir que estamos involucrados tú y yo, que si somos iglesia tenemos las llaves del reino. Ahora, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Ahora vamos a ver justamente después, no lo vamos a hacer ahora, pero cómo funciona esta autoridad. Lo vamos a ver un poco después. Pero quería subrayar justamente esta autoridad de abrir y cerrar. Ahora, para entender un poco más sobre esta autoridad que tiene que ver con no solamente personas, sino que tiene que ver con espíritus,
que tiene que ver con potestades, que tiene que ver con principados, que tienen que ver con los dominadores y los que señorean, usurpando la autoridad del Señor en este mundo. Es importante leer dos pasajes. Vamos a leer Lucas capítulo 10, el versículo 18, cuando vienen los discípulos, ¿se acuerdan? Regresan los 70 al Señor, dice que vienen con gozo y le dicen: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hay algunos que hemos tenido la experiencia aquí de sujetar demonios, que hemos estado viendo cómo el demonio realmente respeta el nombre de Jesús en tu vida. ¿Hemos visto esto? Bueno, a lo mejor no lo has visto, todavía eres un infante espiritual, todavía no has entrado en esta fase, pero yo te digo, en el nombre de Jesús tenés que descubrir las llaves que el Señor te dio. Ahora necesitas un día tener la experiencia de esta autoridad aún delante de los demonios. Y Jesús se regocija también y dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que les doy potestad. Aquí está. Les doy potestad. ¿A quién? A todos los que me siguen, a todos los que son mis discípulos, a todos los que se han comprometido de corazón para estar haciendo el trabajo que yo vine a hacer. Ahora les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. ¿Qué son? ¿Animalitos estos? ¿Son animalitos o son huestes espirituales de maldad en los lugares celestes? Sobre toda fuerza del enemigo, sobre toda fuerza del enemigo. Hermanos, hay un enemigo. Todo lo que te está pasando, a veces las pruebas que estás sorteando, no las tomes solamente como una casualidad o como cosas que pasan, como cosas de la vida, sino que tienes que ver que hay un enemigo desde el momento que te has plantado en Jesús y puedes decir: soy un hijo de Dios. Ahora lo que te viene a veces no son circunstancias simplemente, sino que son cosas movidas por la fuerza del enemigo. Y ahora dice a lo último: nada os dañará. Gloria a Dios. Dice que el mundo está bajo el maligno, pero justamente el que invoca el nombre del Señor, el maligno no le toca. El que es nacido de Dios, el maligno no le toca, no le dañará. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, simplemente hay que saber usar las llaves. Pero dice: no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Porque esto de que los espíritus se nos sujetan no es una gran cosa después de todo. Esto tiene que ser normal. ¿Qué le está diciendo el Señor? El milagro mayor no es que un espíritu salga, si tú invocas el nombre de Jesús, de un endemoniado. No es que el espíritu ceda si tú estás orando por una situación y después resulta de que esa situación parecía un castillo inexpugnable, pero empieza a moverse y empieza el terremoto y el castillo tú ves que se cae y termina por el suelo. Me ha pasado muchas veces en mi experiencia espiritual y he visto cómo los castillos que a veces Satanás te hace creer que son de un material indestructible, son de cartón en el nombre de Jesús. Y por eso necesitamos entender lucha espiritual y saber que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino que tenemos lucha contra este espíritu de temor que nos infunde temor, y tenemos temor de esto y temor del otro. ¡Fuera el temor! Porque hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos ha hecho hijos y herederos con Cristo.
Y ahora nosotros tenemos promesas extraordinarias que no pueden ser retractadas, porque el Señor, cuando ha dado su palabra sobre tu vida, tú no tienes que tener más miedo, porque nada te os dañará. Aunque pises sobre, o estés pisando en este momento, sobre serpientes venenosas y escorpiones mortales. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? Ahora, qué hermoso es entrar a pensar en otro pasaje. ¿Ya se durmieron? ¿Están despiertos? ¿Están despiertos? No quiero ser tan tedioso esta mañana, pero quiero llevarte a un pasaje que está usado por el Señor para hacernos ver la profundidad del Evangelio. Tenemos que ir más allá de la superficie, tenemos que rascar la Escritura. No podemos estar siempre con la leche, tenemos que tomar autoridad sobre la inspiración de las palabras, sobre la revelación, y decirle: Señor, en esta mañana, espíritu de revelación, viene sobre mí. Yo quiero ir más allá de lo que leo. Quiero entender tu mensaje en su esencia y en su solidez. Quiero entender vida espiritual. Quiero entender qué pasa en la iglesia, qué pasa en el ministerio, cómo puede ir adelante un ministerio. Dice Efesios capítulo 3: a mí, que soy menos del más pequeño de todos los santos, está diciendo Pablo, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Fíjense, me detengo acá porque todavía no toqué la parte principal de esto, pero quiero hacer una pequeña introducción para que podamos entender justamente qué va diciendo el apóstol. El apóstol está diciendo: yo he sido levantado como apóstol y he recibido la gracia de anunciar. Hay algunos hermanos que tienen una especial gracia de anunciar. ¿De anunciar qué cosas? No las cosas que predican todos, no las cosas obvias, no las cosas del evangelio estándar, sino las cosas profundas de Dios, porque dice el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No creas que sabes todo del evangelio. Tal vez el problema es que los maestros que has tenido no te han sabido explicar, pero el evangelio es algo extraordinariamente profundo que no lo vamos a poder entender en toda la vida. Dice la Escritura que el evangelio tiene riquezas inescrutables. Y riquezas inescrutables. Y Pablo dice: yo he recibido la gracia de anunciar, he recibido la gracia de enseñar estas verdades, de abrir los ojos al pueblo de Dios para que pueda entender y de aclarar a todos. Esta mañana yo quisiera que el Espíritu Santo pueda aclarar, porque el instrumento que tiene no es de la altura correspondiente, pero que el Espíritu Santo te pueda aclarar el reino de Dios y este tema acerca de las llaves. Dice: aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Hay un misterio escondido, hubo un misterio escondido, pero desde el tiempo de Jesús este misterio se está empezando a revelar. Ahora vamos a qué se refiere este misterio. Versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios no es lineal, no son 4 versículos que hemos aprendido de memoria. La sabiduría de Dios es extraordinariamente compleja y es amplia y es profunda.
Ahora dice que hay una multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Por eso es importante tener este momento. Este momento es un momento de enseñanza. Este momento es un momento en el cual estamos enseñando, no solo a los hombres. ¿Usted sabe esto? ¿Usted sabe esto? Porque dice acá la palabra, dice, por medio de la iglesia a los principados y las potestades en los lugares celestiales. Aquí, en este recinto, o donde alcanza la voz y la enseñanza de la palabra, hay demonios. ¿Usted cree esto? Que está el Señor, están los ángeles, pero hay algunos demonios acá. Y los demonios no saben Biblia, no conocen palabra de Dios. Los demonios son unos ignorantes perfectos. Y usted sabe que en la ignorancia de las cosas de Dios no hay bendición. Y ellos justamente quieren que cada uno de nosotros seamos ignorantes de las cosas de Dios. Y quieren decir, no leas la Biblia, trabaja todo el día, no le des tiempo, en 24 horas, no importa, tú trabaja, y aún trabaja para el Señor, pero la Biblia está cerrada ahí. Esto es lo que te dice el demonio. Pero cuando alguien abra la palabra y empieza a profundizar y empieza a ver y empieza a tomar autoridad en el nombre de Jesús, y le empieza a enseñar a las potestades y a los principados cuáles son los misterios escondidos del Evangelio, ahí es cuando el demonio empieza a temblar. El demonio empieza a temblar. Así que Jesucristo es el Señor. Yo creía que Satanás era el Señor. Porque los demonios están convencidos. Y los demonios a veces hablan con la gente. Habla con la gente y dice, no, es mejor que adores las cosas de este mundo, si te conviene más. Déjate llevar por los placeres, cae en el pecado. ¿Cuál es el problema? El pastor no te ve. ¿Cuál es el problema? ¿Qué te van a decir en la iglesia si nadie sabe? No hay problema, porque los demonios están convencidos. Pero cuando tú dices, la Biblia dice que nadie se puede esconder al ojo de Jehová. Y el asunto del control no es el problema del control del pastor, o del control de los diáconos, el control de los ancianos de la iglesia, o el que se enoja. Hay algunos que le tienen miedo al que se enoja. No, si se me enoja mi superior. No hay que tener miedo. No hay que tener miedo ni a los demonios ni a los hombres. Hay que tener temor de Dios. Ahora, cuando uno camina en el temor de Dios y entonces empieza a proclamar la palabra de Dios, los demonios empiezan a ceder porque no pueden resistir, porque dice, esa es la verdad, esa es la verdad. Y aunque yo estoy siguiendo a Satanás y no puedo dejar de seguir a Satanás hasta el infierno, yo tengo que obedecer la verdad. Y los demonios obedecen la verdad de Dios. Esta es una experiencia que tú tienes que tener. Y si aquí hay algunos que pueden estar diciendo, el demonio me está atacando, el demonio está haciendo con mi familia, con mi economía, con mi situación, con mi suerte, con mi destino, esta hora, levántate en el nombre de Jesús y di, Jesucristo es el Señor. Hay autoridad en el nombre de Cristo sobre esta situación. Y tú, demonio, tienes que saber. Y si no lo sabes, apréndelo. Porque la iglesia está justamente dando a conocer en los aires. Por eso cuando uno predica, no está predicando solamente a los hombres, sino que está predicando a las potestades espirituales de maldad. Y está haciendo que el reino de Dios avance porque tenemos las llaves que nos ha dado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque vamos conforme al propósito eterno que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entonces predicamos conforme al propósito eterno. Es decir, que el Señor nos libre a los predicadores,
a los enseñantes, a los maestros de la palabra, de estar predicando cosas vanas. Que nos ayude siempre a enfocar nuestros mensajes de acuerdo al propósito eterno. Y cuando uno predica del propósito eterno, las barreras caen, el poder de Satanás viene menos y comienza el pueblo de Dios a levantarse, a proclamar su identidad y poder decir delante del Señor: yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, yo soy un siervo de Dios, yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahora, hermanos, estamos justamente en la parte un poco final de la conclusión. Y mi pregunta en este punto es: ¿qué cosas son las llaves del reino? ¿Qué cosas son las llaves del reino? Y yo voy a mencionar algunas cosas que yo creo que son importantes que el Señor nos ha dado. Nos ha dado, no es que no tienes que dar, el Señor nos ha dado las llaves. Hermana, tú tienes las llaves. Hermano, tú tienes las llaves. Eres un hijo de Dios, una hija de Dios, tú tienes las llaves. La primera llave que te puedo decir que tienes es la llave de la palabra. Es la llave de la palabra. La palabra. Jesús dijo que Él era el Verbo. El Verbo. ¿Qué es Jesús? El Verbo. ¿Qué es lo que se llega al hombre? El Verbo. El Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios no va a cambiar de plan. Esta es una de las llaves. Hermano, una de las llaves es la palabra. No dejes la palabra. No dejes la palabra, métete en el ministerio de lo que quieras, hacer el ministerio de lo que quieras, pero la llave de la palabra es fundamental. Tú tienes que tener abundancia de palabra en tu vida. Dice la palabra de Cristo, Colosenses 3:20, la palabra de Cristo, ¿qué? More, ¿cómo? More en abundancia en vosotros, cantando con himnos y cánticos espirituales en vuestros corazones. Amén. Sin poner RKM y Solidaria Televisión. Es tu corazón que tiene que estar enchufado y estar emitiendo las ondas espirituales del reino de Dios. Amén. Amén. No son las emisoras cristianas. Eres tú, tu corazón, la palabra de Cristo tiene que morar. Tú tienes que vivir por la palabra. ¿Por qué vives? No, porque me dieron la promesa de un trabajo, me dijeron que las cosas van a cambiar. Sí, no, porque yo soy amigo de, no, tiene mucha influencia. ¿Por qué caminas? ¿Por qué vives? ¿Cuáles son tus ilusiones? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Qué vas a hacer dentro de 5 años? ¿Lo sabes? ¿Has orado? ¿Has buscado palabra? ¿El Señor te ha hablado? Si no estás buscando la palabra, no estás usando la llave principal del reino de Dios. Hermanos, somos gente que camina por la palabra, por fe en la palabra. Amén. La primera llave. La segunda llave, la llave de la predicación. La llave de la predicación. Hermanos, tenemos que predicar la palabra. Tenemos que abrir la boca. Está bien que vayamos y demos de comer a los hambrientos, que le demos abrigo y que le demos techo, y que qué maravillosa la obra social. Es todo extraordinario. Qué extraordinario el amor cristiano. Pero alguna vez le tienes que predicar de Cristo. Alguna vez tiene que abrirte esa boca y estar diciendo en el nombre de Jesús y emitiendo palabra que rompa. La palabra de la predicación rompe el mundo espiritual de las tinieblas. Tienes que saber esto, tienes que usarlo en forma personal, en grupos de casa de familia, o desde un púlpito, o desde un congreso, o desde vía satélite, o donde el Señor te lleve en lo
poco o en lo mucho, tienes que ser fiel a la predicación, porque el Señor dijo que va a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Me están entendiendo? La llave habla de Cristo, habla de Cristo. No hables de la iglesia, no hables de remar, no interpongas el hermano fulano ni el hermano sultano. Habla de Cristo porque Cristo es el que rompe las tinieblas. Es el que abre las mentes, es el que saca la ceguera espiritual, es el que cambia las situaciones. En el nombre de Jesús. Segunda llave, la predicación. La tercera llave es la llave de las señales. Es llave de las señales. Hermanos, el Señor dijo que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Señales. Las señales no pasan cuando predicamos a veces solamente bajo cuatro paredes. Las señales es cuando vamos a las plazas, cuando vamos a donde están los pecadores. Las señales suceden cuando oramos por los enfermos, cuando vamos a los hospitales, cuando vamos a los auspicios, cuando estamos en contacto con la gente, cuando damos el amor, cuando predicamos en el nombre de Jesús. Allí vienen las señales. Amén. Y yo creo en señales en todo sentido. Yo creo en las señales de sanidad. Yo creo en señales de liberación. Yo creo en señales de auténtica resurrección de muertos. Todo tipo de señales, porque yo creo en un Dios que puede alzar aún hasta los muertos y llamar a las cosas que no son como si fuesen. Este es nuestro Dios. Y dele un aplauso al Señor. Estamos hablando de señales de liberación. Estamos hablando de señales de liberación, no es solamente liberación del endemoniado que queda librado de un demonio o de 500 demonios, qué sé yo, o según el caso. El Señor da liberación, no hay problema, no tengas problema, el Señor da liberación. Se te va a revolcar el tipo, te va a asustar, te va a atacar, pero va a ser liberado en el nombre de Jesús. No tengas miedo, porque mucho más grande y fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No tengas miedo, va en el nombre de Jesús, no estás yendo en nombre de un payaso. En el nombre de Jesús se te abrirán el reino de las tinieblas y va a haber liberación, pero hay liberación de tantas otras cosas. Hay liberación de los vicios, hay liberación de obstrucción mental, de obsesiones, hay liberación de situaciones familiares que no la cambia nadie, hay situaciones económicas y así, de trabajo y de maldiciones generacionales, y el Señor va a dar liberación. Y esta es otra llave, Quiero hablar de otras dos y termino. La otra llave es, como hemos leído, la llave de dar a conocer. Yo sé que esta mañana la palabra está siendo utilizada para dar a conocer misterios que te están haciendo bien y te sientes lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Te sientes que la palabra de Dios está obrando en tu corazón, porque la enseñanza de la palabra, ungida por el Espíritu Santo, es una arma tremenda, porque yo estoy ministrando a tu espíritu, pero también estoy ministrando a tu mente, estoy poniendo conceptos, te estoy abriendo cosas de la palabra que tal vez tú no las recordabas, tal vez las sabías, no las recordabas, pero ahora se están poniendo en orden. Ahora el Espíritu la está utilizando para que sean una fuerza para ti, no solo por este domingo, sino para que permanezca en tu vida para siempre. Ahora esto es una llave en el nombre de Jesús. Y por último quería hablar de la llave de la presencia de Dios. La llave de la presencia de Dios. Mire, a veces ocurren en muchos casos que no sucede nada espectacular.
pero hay una presencia de Dios que cae cuando tú hablas del Señor, cuando tú estás enseñando, cuando tú estás llevando la palabra en alguna circunstancia, cuando tú estás abrazando a una persona y demostrando el amor del Señor. Cae la presencia del Señor. Como cuando Pedro estaba allí, es la llave del Espíritu Santo. Es la llave de la confirmación. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado alguna vez? Qué hermoso que es. Estas son las llaves que tenemos. La palabra, la predicación, las señales, los dones, me olvidé de los dones y lo vamos a dejar porque si no, no terminamos más. La liberación, la presencia del Señor. Qué maravilloso. Vamos a la conclusión. Vamos a la conclusión y para concluir justamente queríamos leer Apocalipsis capítulo 1:17. 1:17. Fíjese. Estuvimos iniciando nuestro recorrido al hablar de las llaves. Estuvimos iniciando en el capítulo 22 de Isaías cuando hablaba de este Eliakim que recibe las llaves de David para abrir y que ninguno cierre y cerrar y ninguno abra, para estar hablando de autoridad espiritual. Y acá dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto. Qué maravillosa palabra, qué maravillosa palabra. Fíjense, en Isaías empieza, ¿no es cierto?, proféticamente mostrándonos a Eliakim. Pero este Eliakim profético del Antiguo Testamento, prefecto de Jerusalén, con llaves en las manos, no es otro que la figura profética de Jesucristo, que va a morir y resucitar y va a quitar justamente y destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ahora justamente lo que pasó allí en la cruz, que Jesús le quitó al usurpador las llaves de la muerte y del Hades, y ahora hay justamente la autoridad de las llaves de la vida solamente en las manos de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿cómo funciona todo esto? ¿Cómo funciona todo esto? Hermanos, yo creo que tenemos que volver a la oración. Estoy concluyendo. Tenemos que volver a la oración. El Señor les dijo que no tenían que moverse de Jerusalén, tenían que quedarse allí, tenían que orar hasta que venga el Espíritu Santo. Amén. Esta es una circunstancia histórica. Pero lo que queremos estar enfatizando, lo que dice el libro de los Hechos, que estaban allí unánimes y juntos, intercediendo, buscando el rostro de Dios. Esto era lo que Jesús le había querido decir justamente en Mateo 18. Era que ellos, si se ponían de acuerdo y pedían alguna cosa en el nombre, ahora iban a recibir la autoridad de la presencia de Dios, porque yo voy a estar allí en medio de ustedes, aunque ustedes sean 2 o 3 que se pongan de acuerdo. No es necesario un gran número. En esta mañana, si queremos las llaves, si queremos tener conciencia de las llaves y queremos empezar a utilizar las llaves, no necesitamos tanta gente. Necesitamos 2 o 3 que se pongan de acuerdo. ¿Habrá 2 o 3 que se pongan de acuerdo? Amén. ¿Habrán 2 o 3 que van a pagar el precio
de estar delante del Señor y pactando y poniendo y pidiendo, dice que es imposible que no venga la respuesta, como pasó en el aposento alto. Esto es tomar las llaves, es tomar la autoridad de la iglesia. Vivimos en un tiempo especial. A veces estamos utilizando llaves que fueron eficaces en el pasado, pero hoy ya no funcionan igual. Necesitamos creatividad del Espíritu Santo para recibir llaves nuevas, señales nuevas, poder nuevo, una forma de predicar nueva, un lenguaje nuevo. Como yo prediqué toda la vida no me sirve más. Hay una nueva generación. Que el Señor descienda, que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos ayude a usar la palabra, que el Señor nos ayude a usar el mismo contenido del Evangelio, pero cambiando tal vez las formas para que este mundo pueda creer y venir por multitudes en España a los pies de Cristo, porque el pueblo de Dios tiene las llaves. Oremos, hermanos. Espíritu Santo, tú estás aquí. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias también por los niños. Gracias por cada una de las familias. Oh Señor, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos delante de la presencia de tu palabra. Oh Señor, autoridad máxima, Señor, ante la cual nos rendimos, ante la cual, Señor, reconocemos y queremos decirte, Señor, sigue enseñando a nuestras vidas. Oh Señor, yo quiero en este tiempo que tú puedas echar sobre mí aceite fresco. Oh Señor, ya no sirve más el aceite del pasado. Ya no sirve más las unciones del pasado. Hoy necesito, oh Señor, aceite fresco. Yo tengo expectativas, oh Dios, en este tiempo. Yo quiero, Señor, que tú puedas estar tocando mi vida. Oh Señor, que puedas tocar la vida de mi hermana, la vida de mi hermano. Que puedas empezar desde aquí una cosa que pueda correr por toda España. Yo lo creo que tú lo puedes hacer. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestra incredulidad. Oh Señor, perdona nuestro alejamiento de la enseñanza, de los misterios que tú has mantenido ocultos desde los siglos, pero que has manifestado en estos tiempos por amor a Jesús. Señor, yo quisiera que, oh Señor, pueda predicarse un evangelio que quiebre la resistencia de esta sociedad hostil y corrupta, Señor, perversa, que se está perdiendo, que se está yendo al infierno. Que podamos ser levantados en el nombre de Jesús. Gente sencilla como nosotros, Señor, no gente con tanta preparación, no gente con tantas letras, gente común y del vulgo como nosotros, que podamos levantarnos con el poder y la autoridad, Señor, de tu Espíritu Santo, siendo bautizados, siendo llenados, siendo completos en Cristo, para poder usar las llaves del reino en una generación, sobre todo los jóvenes, Señor, que ya no entienden los códigos del pasado. Oh Señor, y nosotros los viejos no entendemos todo el lenguaje de internet y de los nuevos medios de comunicación y de todos los códigos con que se mueven los jóvenes y todas las necesidades que ellos tienen. Oh Señor, tené misericordia, porque yo no quiero volver a tu presencia o irme a tu presencia sin ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, sin ver la bondad de Dios sobre tu iglesia. Yo tengo expectativas esta mañana, Señor, porque sé que tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, que no nos vas a dejar en la apatía, que no nos vas a dejar en la religión, que no nos vas a dejar, Señor, en una vida cómoda, que no nos vas a dejar en una situación que no sea de inquietarnos, para que el reino de Dios pueda
pueda extenderse y tu palabra pueda correr y ser glorificada. Yo te pido por mi hermano, yo te pido por mi hermana, para que esta palabra pueda ser de bendición, Señor. Toca allí donde está, con tu palabra, oh Señor, y que tu pueblo sea bendecido grandemente esta mañana con tu palabra y tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén.